Hola Libra, bienvenido a la Lía Astral, Tarot para mejorar tu vida. Qué alegría y qué felicidad de estar leyendo aquí para ti. Bueno, vamos a iniciar tu lectura y como siempre te recuerdo que te quiero mucho y te invito a suscribirte y activar la campanita para que apoyes nuestro refugio animal. Bueno, con tu ayuda es gratis, pero a nosotros nos ayuda mucho. Hoy el arcángel Raziel te dice, confía en tus habilidades. Tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Mira qué mensaje tan bonito, por eso quiero que te apropies de él y ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente. Confío en mis habilidades. O puedes escribir hecho está. Porque cuando tú día a día te apropias de estos decretos, de estas afirmaciones, comienzas a elevar tu vibración, cosas mejores suceden y atraes paz, amor, abundancia. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y vamos a ver varias partes, ¿no? Si quieres una lectura privada, en mi primer comentario de descripción está mi contacto. Este video tiene 3 partes o 4 partes. Energía, que es la base de todo lo demás, cómo te va, economía, amor y una pequeña meditación al final para limpieza de energía. Bueno, en cuanto a tu energía, mira, tienes que limpiarte realmente de la gente con la que te rodeas. Hay gente que a tus espaldas está hablando súper mal, me dice la carta de la conjetura. Gente que solamente habla desde la superficialidad. Y no me gusta porque sale la carta de la infidelidad y esto me habla de que si te sientes un poco desgastado o quizá como si las cosas no te están saliendo como tú planeas, como tú deseas, es porque hay gente que realmente no está siendo leal contigo, ¿sí? Hay gente infiel y esto no necesariamente nos habla acerca de la infidelidad de las parejas. Muchas veces, muchas ocasiones, la infidelidad tiene que ver con la deslealtad de nuestros amigos, entre comillas. Entonces quiero que lo tengas muy presente. De verdad que tú necesitas analizar. La carta de la transmutación me dice que tú vas a hacer, o que necesitas más bien, un cambio radical de respecto a tu círculo social. O sea, de fondo, de raíz, para poder avanzar. Recuerda que la envidia crea larvas astrales y estos nos crean estancamiento. Entonces, tu lectura energética siempre es importante en los horóscopos porque te va a permitir hacer como un diagnóstico, como una radiografía de lo que te está pasando y por eso entender por qué fluyes o no fluyes. Trabaja chakra corazón y trabaja chakra número 2, ¿sí? Y si quieres trabajar tercer ojo, también súper bien. Trabaja toda tu intuición, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la parte de la economía y te invitamos a suscribirte, activar la campanita. Bueno, para la economía, el negativo Caribbean te dice, investiga más a fondo. Puede estar siendo víctima de magia negra y de cosas oscuras. Bueno, realmente para analizar esto pues tendría uno que ser un poco más específico. Pero sí siento que hay gente con intenciones bien negativas alrededor tuyo. Te lo digo no a son de mal agüero, sino por el contrario a son preventivo, para que tú puedas tener la capacidad de tomar como cartas en el asunto, para que si te está yendo mal, pues ya entiendas por dónde va la cosa y la causa y el tratamiento. Protección, la mejor manera de tú quitarte una brujería, un trabajo o la mala energía encima es elevando tu vibración, ¿sí? ¿Cómo la elevas? Con meditación, oración, baños de sol, practicando algo que te haga feliz, ¿sí? O sea, todo este tipo de cosas, con alimentación sana, con deporte, todo eso que eleva tu vibración te va a ayudar. El trabajo de niño interior, el trabajo de sombra, todo eso te va a proteger. Entonces quédate hasta el final porque esa meditación seguro es para ti. Bueno, números de la suerte para estos días. Aquí salió uno importante.
El 74. El trabajo social o el ayudar a otros también eleva tu vibración. El 59 y el 49. Bueno, en estos días mira que vas a tener que, yo no sé si tienes pareja o una persona a la que tú le cuentas muchísimo, pero esa persona sí es leal, no como los otros que nos salieron en la lectura general. Pero si vas a tomar una decisión súper radical respecto a un trabajo, unos estudios, unos negocios, consúltalo primero con esa persona. Sí, en medio de toda como la deslealtad, siempre hay personas que sí nos quieren, siempre hay personas que realmente sí desean lo mejor para nosotros de corazón. Y yo siento que podrías hablar este tipo de cosas con alguien bien importante, porque aquí se viene un cambio radical. Sí, estamos en la carta de la muerte y esto me habla de que algunos de ustedes definitivamente ya van a cambiar de trabajo, de profesión, de oficio, de lugar. Y esto va a ser inminente, ¿sabes? Entonces ya veo porque hay gente intentando retrasarte. Tú vas escalando hacia ser esta reina de oros, hacia tener esa energía creativa. Recuerden que es una mujer, entonces tiene energía creadora. Y no sé, es como que vas a entrar, no sé si es que a un nuevo negocio ya lo tuyo, a lo propio. Pero tú vas a avanzar hacia la prosperidad y aquí va a haber gente que va a hacer hasta lo imposible porque tú no llegues allá por sabotear como todos tus esfuerzos y todas las cosas que hagas. Esta es la oposición, ¿no? Esta es la gente intentando hacer que se demoren tus objetivos. Entonces, para escoger un camino en estos días y hacerlo de la forma más sabia, primero que todo, convérsalo con alguien importante para ti. Y segundo que todo, ten presente que sí va a haber adversidad o que la hay. ¿Ok? Bueno, pasamos a la parte sentimental. Veo que esa conversación que puede estar sucediendo en estos días es bien importante. Veamos letras importantes para el amor en estos días. Tenemos la X, la R, la N. Estas letras pueden estar en cualquier parte del nombre, del apellido, de la forma como les dicen. O la D, al inicio, al final, al medio. Por ejemplo, Amanda tiene la M de segunda. Bueno, signos importantes tenemos a Leo, Acuario, a Sagitario, Escorpio y Piscis. Veamos qué se viene. Recuerden que si quieren lectura de solteros y conexiones por separado, pueden ir al especial amor. Se viene una invitación bien importante para los próximos días, ¿sabes? Esta carta de este caballo de copas representa que llega de una manera súper pronta a tu vida una persona con una propuesta de amor. Sí, siento que es una propuesta que a mi forma de ser realmente sale del corazón, una propuesta que te conviene. No veo que sea como falsa, como de mentiras. No, yo veo que realmente es una propuesta que te conviene muchísimo a ti y es una verdadera oportunidad, ¿sí? Siento que tiene que ver con un viaje, ¿sí? Puede tener que ver con un viaje, puede ser como unas mini vacaciones o algo así de que venme a visitar o unas vacaciones en pareja. El hecho es que esto va a representar como una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para ti en el amor, para ti y esa persona especial. Veo que lo que pasa es que hay relaciones en las cuales hay mucho distanciamiento, hay una ausencia muy fuerte, muy marcada, y que si tú aceptas como hacer este viaje, hacer este movimiento o esta invitación, realmente va a haber como una nueva reconexión entre ustedes.
Entonces quiero que lo tengas súper presente porque a mi forma de ver realmente es algo que va a marcar un antes y un después. La muerte me dice que una etapa va a morir para que algo nuevo inicie. Y eso es muy coherente con el sol que representa los nuevos amaneceres. Algo que debes trabajar y que representa el 6 de espadas también es el hecho de la codependencia, ¿sí? El hecho de a veces como que depender demasiado de los demás emocionalmente. Eso sí, debes buscar como un equilibrio y también que la otra persona pues sea equilibrada en este aspecto. Veamos qué nos dice el oráculo justo ahora. Y nos dice: no necesitas a otra persona para arreglarte. Recuerda suscribirte, dejarte un like y un comentario. Gracias por llegar hasta aquí, eres muy especial. Quédate por eso en la limpieza de energía. Solo deja correr el video hasta el final. Luego ve a tu ascendente y si no le conoces, ve a Tauro. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.